eh, la carrera de un artista. Eso es lo que hace un manager, manejar sus recursos, guiar su carrera, aconsejarlo, buscar oportunidades y gestionar y generar valor con esa carrera del artista. Ya sea generar valor, entendamos que valor ya sea dinero, o sea reconocimiento o un impacto en la comunidad, porque un artista puede querer generar valor de diferentes formas, ¿no? Hay artistas que hacen arte solo por dinero, por ejemplo, que pues está muy mal. Debe haber otra motivación. Hay gente que lo quiere hacer por reconocimiento, otras personas por impactar favorablemente a la comunidad a la cual inciden, ¿no? Pero en sí eso hace un manager, maximizar y potencializar la carrera del artista. Y un artista, un músico, ¿qué debe ver en una persona para que sea su manager? Mira que cuando me abordan seguidamente o artistas o que me escriben por redes o correos para ser el manager de su grupo, la respuesta que les doy siempre es la misma y les digo que eso parte de una relación de confianza. Por lo general, tú no es que veas un grupo musical y digas, uy, yo quiero ser manager de este grupo, o que un grupo lo vea uno caminando y digo, yo quiero que este señor sea mi manager. Por lo general parte del resultado de la confianza. ¿Y qué mira un artista en un posible manager? Obviamente te imagino pues que la trayectoria, los resultados que ha tenido con otros grupos musicales, su preparación, su background tal vez en la industria. Y si la pregunta es al revés, ¿qué mira un manager? Eh, yo pienso, en mi caso particular, para mí la música debe atraparme. Hace poco que inicié a trabajar con un grupo de Urabá, de aquí de Colombia, les decía que yo debo sentir o yo siento que para mí ese es el mejor grupo del mundo con respecto a la música que hacen. Entonces, en el caso particular, a mí me tiene que encantar la música. Y como estamos hablando de arte y somos artistas, no creo que uno se filie con algún grupo en particular sin tener una sensibilidad con el arte que hace. Bueno, Entonces, pues tengo varias preguntas para no, no, hacerte, no, obviamente muchas, pero todas. también quiero recordarles a la gente que está escuchándonos que si tienen preguntas para hacer, lo pueden hacer por el chat para que también generemos una conversación a partir de todas las dudas que ustedes tienen, porque sé que muchos de los que están aquí, que son artistas, también deben tener dudas de un manager. Es que el término manager puede ser muy antiguo, pero digamos que la concepción de tener un manager es muy nueva, entonces también, incluso por miedo. Quiero hacerte una pregunta y es basada en eso. La gente le da miedo conseguir un manager porque le da miedo o le da susto que lo vayan a estafar, que lo vayan a timar, que el manager se vaya a quedar con más plata, que incluso pagarle a un manager para que no lo mueva. O sea, ¿cómo puedes decirle a la gente y los managers no somos malos, no todos tenemos esa fama? ¿Qué tranquilidad les puedes dar a los músicos en ese sentido a través de lo que es la palabra manager? Sí, lamentablemente muy pocos malos representantes de nuestra industria han sido malos managers y se ha generado una mala fama, por decirlo así. Y obviamente el miedo existe, pero mira que el miedo no solo existe, y obviamente he conocido casos, imagínate que hace poco conocí el caso de un artista que llegó a que le revisara un contrato que tenía con un manager y el contrato era 90% para el manager, 10% para el artista. Yo no sé cómo firmó esa persona eso. Un contrato completamente aventajado para... Es que ni las grandes disqueras firmarían un contrato así aventajado con un artista. Entonces, se suele ver, pero mira que no solo se podría ver que el manager, en un término coloquial, tumbe al artista. También ha habido casos donde el artista tumba al manager. También, y han habido demandas por lado y lado, donde el artista se beneficia y no lucra de la manera como lo tiene que hacer el manager. Y lo que pasa es que ahora también como el artista, y es lo que aconsejo que deberían hacer, es una de las muchas claves que vamos a encontrar dentro de este mundo del management, es que el artista no debe perder el poder sobre su música. Y esto es fundamental.
el artista sí tenga a un manager, tenga la mismísima casa del productor Quincy Jones trabajando para él, no debe perder control sobre su música. Entonces es muy común ver ahora en las ruedas de negocios, en los mercados culturales, ver al manager siempre con el artista, porque el artista es, al fin de cuentas, es el doliente del proyecto. Hay una cosa que sí les da miedo a los artistas, y es que el grupo se acabe. Cuando un grupo pasa a tener un manager o no a tener un manager, a subir un escalón, a hacer un grupo underground, a tener la banda que toca en el bar o en su localidad o en su municipio, y pasa a dar un paso más importante y a organizarse, es donde los grupos se acaban. ¿Por qué? Porque es donde vienen más responsabilidades, el manager empieza a tallar, el director del grupo empieza a tallar y empiezan a haber pues problemas, y usualmente los grupos suelen acabarse. Los grupos que nosotros vemos hoy en día que son famosos dentro de la música colombiana o son rentables, fue porque resistieron realmente todo eso. La gran mayoría de grupos se acaban por una de esas razones. Aquí nos hacen una pregunta y es si en la medida que el proyecto musical va creciendo, se requiere un manager por cada tipo de frente. Asumo que nos están hablando del manager, stage manager, tour manager, entre otros, ¿cierto? Entonces, contanos ahí. Sí, eso va a depender cada organización y cada grupo y también los presupuestos y puntos de sostenibilidad del proyecto. Eh, yo he estado en proyectos que han avanzado, grupos que han avanzado mucho y han tenido proyectos, por lo general suele pasar en proyectos grandes, que tienen como estos diferentes roles, pero no están siempre los roles todo el tiempo, a no ser que uno sea un mega artista o uno esté manejando a un Fonseca, a un Carlos Vives. Por lo general este tipo de artistas sí tienen un road manager fijo, un stage manager, y que los acompaña siempre en sus viajes y en sus giras, pero pueden ser personas que se pueden contratar ocasionalmente, o hay inclusive empresas que prestan estos servicios. Si tú vas a hacer una gira, perfectamente una empresa, si tú no tienes el stage manager, el road manager, el legal manager, todas las vertientes de manager, esta empresa de la gira te los pone para que trabaje para ti durante esa gira específica. Entonces va a depender del momento en el que se encuentre el grupo y también de que valga la pena asumir ese costo, porque igual todo van a ser porcentajes. Eso es una chequera que no para. Entonces, si vamos a tener a todo ese equipo de trabajo, todo ese equipo de trabajo vale, entonces única y exclusivamente valdría la pena siempre y cuando haya una gira o unos conciertos donde lo valga. Entonces, hace el año antepasado que trabajaba con un grupo caucano que se hizo una gira por Japón de 22 conciertos, ahí hubo tour manager, road manager, de todo, pero lo puso la agencia de la gira. Entonces, no eran necesariamente las personas que trabajaban 100% con el grupo. Y lo que aconsejo es inicialmente el grupo musical cuando está arrancando, por lo general el director del grupo, el compositor o el cantante, suele ser en la mayoría de ocasiones, o el que ha fundado el grupo, es el que suele tomar el rol de manager. Cuando ya las cosas van tomando como otro nivel y de pronto pasaban una convocatoria, un festival o una rueda de negocios, sería bueno empezar a pensar en tener a alguien con el que sientan confianza, conozcan su trayectoria para que se acerque y sea su representante o manager. Bueno, aquí nos hacen una afirmación y yo quiero que tú nos hables un poquitico de esa afirmación que nos hace César, y es: la relación del manager y el artista va más allá de hacer negocios, su base es la relación filial. Contanos ahí un poquito más como esa relación más de empatía, más de amistad, más... No, sin duda. Para mí es cierto, esta afirmación es cierta. Debe haber una relación filial, pues debe haber una amistad, considero yo. No necesariamente tiene que ser el mejor amigo o la mejor amiga, pero sí debe haber una relación con el que el artista y el manager se sientan cómodos porque van a compartir mucho tiempo. Estos son reuniones, citas, un viaje, el otro, entonces tiene que haber una relación de amistad, pero no necesariamente así ha sido en la historia.
Ha habido casos como Whitney Houston, cuando la manejaba Arista Records, que el presidente y manager era Clive Davis, y donde Whitney Houston duró prácticamente como 6 meses sin hablarse con nadie, igual seguían haciendo los trabajos. Entonces, claro, el ideal es que siempre haya una buena relación, ¿no? Porque de alguna manera, como cualquier relación laboral, esto ante todo es una relación laboral, es una relación de negocios, pese a que debe primar la parte humana. Pero se puede acabar. Si se acaban los matrimonios, es Bueno, como ese como un noviazgo. total. Bueno, yo te hago alguna pregunta, Liz. El grupo consigue un manager. ¿Cómo se deben entonces a comenzar a organizar esas tareas de grupo y cuáles son las tareas reales que debe entonces comenzar a asumir el manager de un grupo? Bueno, esa pregunta es interesante. Aquí lo primero, antes de que el grupo se empiece a acomodar, lo que yo les aconsejo es que entiendan cómo funciona la industria. La industria tiene un montón de agentes y actores que están alrededor de uno y uno a veces no sabe que inciden en el grupo en el que uno trabaja. Nosotros encontramos desde los artistas, los compositores, los autores, los músicos de sesión, las agencias de booking, los bookers, los sellos disqueros, las editoras, los luthiers, los constructores, las productoras. Hay un montón de gente. Hay veces los grupos que piensan, no, es que somos el cantante, el guitarrista y yo, que no somos nadie más. Pero cuando empiezan a ver, hay un montón de gente que realmente interviene en su trabajo. Entonces, lo primero que aconsejo es que identifiquen cuáles son los agentes que intervienen en la industria. Y para organizar su equipo de trabajo, para mí lo fundamental es que empiecen por lo más importante y es por su materia prima y es por su música, ¿sí? Empiecen designando de acuerdo a las habilidades y virtudes de los chicos que están en el grupo musical, quién es el que más sabe de arreglos o quién es el más teso para hacer los scores o las partituras y dependiendo a eso asignan los roles. Entonces el que más, por lo general el director, si es el que más sabe de arreglos, de música, de escribir música, por lo general esta persona va a ser el director musical. No necesariamente el fundador de un grupo o el cantante va a ser el director musical. Debe ser la persona que tenga como mayores habilidades para eso. Y de ahí para abajo, pues encontrar un productor, si lo hay, o si el productor es uno de los mismos músicos del grupo, un arreglista, los músicos que conforman la banda y de allí también los músicos de sesión o músicos invitados. Cuando eso está arreglado, ahí sí debe empezarse a preocupar de las otras cosas que son importantes después de la música y que a la hora del té terminan siendo en determinado punto igual de importantes o a veces hasta más importante, como la parte técnica, donde va a estar un ingeniero de sonido, un stage manager, un drum tech, o el equipo administrativo de gestión, el equipo de comunicaciones, que el diseñador gráfico, que el community manager, que la jefe de prensa. Después de que organicen su música, ahí sí organicen el equipo completo, pero lo que yo no aconsejo es que antes de tener una buena música, música bien hecha, independientemente del género, sea jazz, sea reggaetón, sea urbano, sea música colombiana, deben tener presente que lo más importante es la música. No que si se van a pintar el pelito de verde o si se hacen trencitas o si se ponen la ropa que combine. No, eso pasa a un segundo plano. Lo principal es la música y organizar primero la parte musical. Pedro, tú en tu libro hablas sobre, obviamente, unas claves que deben tener los músicos muy importantes para poderse presentar a mercados, para poderse, obviamente, para poder vender a esa agrupación. Como manager, ¿qué lo más importante? ¿Cuáles son las cosas más importantes que deben tener los músicos para que tú puedas venderlos, conseguirles conciertos, poderlos pues como empezar a apalancar y proyectarlos? Esto lo iba a decir al inicio y se me pasó por alto, pero qué bueno que lo preguntas. Y es que debe tener un aspecto diferencial. Si el grupo no es diferente, que encuentren realmente su valor agregado.
eso va a ayudar a que uno como manager pueda sacar ese grupo adelante. Uno cuando le pregunta a un artista, podemos, no sé, por un simple sondeo con las personas que están aquí en la charla, que si la gran mayoría son músicos o artistas, que nos escriban qué es lo que los hace diferentes en su grupo, por qué su grupo es diferente, que digan lo que ellos consideren. Por lo general, uno se encuentra respuestas como, no, es que somos un grupo de rock con muy buenas letras, eso es lo que nos hace diferentes, o es que tenemos mucha fuerza en el escenario, o es que, no sé, bailamos muy bonito en tarima. Entonces, a veces las respuestas que dan con respecto a su valor diferencial no son las correctas y no son las que se pueden vender con facilidad. Entonces, ahí hay aspectos que pueden ser diferenciales, obviamente, que pueden ir desde la puesta en escena. Este grupo argentino Miranda, que tenía al guitarrista que lo colgaban desde unos arneses y todo el concierto era colgado en el aire, eso es un aspecto diferencial. No quiero decir que ahora se vayan a descalabrar por intentar hacer una cosa de esas, pero toca mirar realmente qué los hace diferentes, si es su formato musical. Hay un grupo colombiano que, por ejemplo, yo admiro mucho, que se llama Colectro, que tiene en escena 2 bajos eléctricos. No es usual encontrar eso. Y han representado a Colombia en cuanto a festival internacional hay, en el Glastonbury, en el Lollapalooza, en un montón de festivales a nivel internacional. Entonces hay que mirar realmente cuál es el diferencial que tiene el artista, ¿no? Eso es lo que lo va a ayudar a vender, sin lugar a dudas. Listo, ya tienen su diferencial. Ahora, ¿qué más? Para venderlo en un mercado. Ok. Ya que mencionaste pues lo del ebook, hay un capítulo que se llama ¿Cómo me enfrento a un empresario o a un agente de la industria? Y hay unas claves que son como bien interesantes y hay una de las cosas que aconsejo de entrada y es que saluden a esa persona mirándola a los ojos. O sea, eso es clave. El saludo, cuando tú te encuentras con alguien y lo saludas con un estrechón de manos, que vean que tienes carácter y que lo saludas por su nombre, mirándolo a los ojos, ya eso de entrada desarma. Y aparte de eso, una cosa que me ha favorecido a lo largo de las ruedas de negocios que vengo asistiendo, a la primera que asistí fue en el año 2009, hace 11 años, con la Cámara de Comercio de Bogotá, es que hay que agradecerle de manera corta a ese empresario que te haya dado la cita. Entonces agradecele, "Oh, un gusto, gracias por recibirme", y hazle saber que sabes acerca de él. Oye, Natalia, mira, yo sé que tú eres una gestora cultural de Interactuar, para mí es un gusto que hayas recibido esta cita, y entonces te iba a decir, uy, Pedro me investigó. Entonces, eso va también a romper el hielo. Hay otro consejito que podemos darle, Nata, cuando uno afronte una entrevista o una cita de estas en un mercado cultural. Y es que pueden preparar, ya sea en el celular o en el computador, un clip muy corto, que no supere 1 minuto, de toda la trayectoria que tienes como artista. Antes la gente se esforzaba por mostrar las canciones y todo el disco completo. Esa gente no tiene tiempo de ponerse a escuchar eso. Esa gente a los 20 segundos ya le manda a parar la canción. Pero si tú muestras un video súper tramador de tu trayectoria como artista, que dure 40 segundos, que te muestren diferentes festivales o plataformas, con fotos, con notas de prensa, el empresario va a decir, ve, este man sabe lo que tiene y lo que quiere. Y después de eso, de que tú le rompas el hielo con ese video, sí sería como muy chévere que tú le digas de una que quieres. Oye, mira, yo solicité tu cita, Natalia, con Interactuar, porque me parece muy bien el programa de emprendimientos culturales que llevan en Urabá. Y resulta que yo vivo en Turbo y me gustaría pertenecer a ese programa. Entonces, quisiera saber qué tengo que hacer para entrar. Entonces, decirle que quiere. Y por último, obviamente, dejarlo hablar, pero comprometerlo a que te dé una respuesta. De una, de frente, oye, Nata, ¿cuándo volvemos a hablar? Dime cuándo te puedo llamar, dónde te puedo llamar, dónde te puedo escribir. Eso lo obliga a que te diga sí o no.
tú necesitas respuestas certeras o el artista necesita respuestas claras. Eso de que no me llames, yo te estoy llamando, eso ya no sirve a la hora de afrontar estos mercados culturales. Bueno, una pregunta. Yo quiero que esta respuesta que me vas a dar sea para contestar una pregunta que nos están haciendo en el chat Ajá. sobre cómo proteger música y letra de una producción para que otros artistas no se adueñen de eso. Pero entonces yo te quiero preguntar, todo ese tema de registro en la Oficina de Derechos de Autor, todo ese tema legal, ¿también le corresponde al manager o le corresponde al artista? No en el sentido, y quiero aclarar la pregunta de que vaya a ser protegido y que vaya a ser a nombre del manager, sino el trámite de meterse a la Oficina de Derechos de Autor y coger las partituras y llegar y proteger música y letra, ¿eso lo hace el De- artista o eso también es labor del manager? no, puede ser labor del manager, puede ser labor del artista. Por lo general, el registro de la obra en la Oficina Nacional de Derecho de Autor, derechodeautor.gov.co, que es la página donde se registra la letra y el guión melódico, la partitura con la armonía encima de ese guión melódico. Por lo general es lo primero que debe hacer el artista, inclusive antes de tener un manager o antes de arreglarla o de grabarla, lo primero que tiene que hacer es registrarla. Entonces, en la mayoría de veces, cuando yo he llegado a trabajar con artistas, ya la tienen registrada. Y como eso es algo, digamos, algo que son sus derechos morales, sus derechos de autor, es algo personal que hacen a través de una cuenta de un perfil que sacan en la Oficina Nacional de Derecho de Autor. En algunas ocasiones yo he guiado obviamente al artista, lo he hecho con el artista, pero en algunas ocasiones el artista lo ha hecho y me dice, Pedro, ya registramos las canciones. Ah, bueno, maravilloso. Pero puede ser consensuado. De pronto el artista se enreda mucho y dice, ¿será que me puedes dar una mano? Y no, claro, uno hace el registro, obviamente con los datos del artista, porque la canción pertenece al artista. Pero algo que es muy importante, pues nosotros a veces cuando hacemos procesos con emprendedores, sobre todo musicales, de pronto a muchos les parecerá muy raro que uno tenga que ser metódico dentro de su grupo de trabajo, o sea, que tenga que hacer planeaciones y que a eso le tenga que sacar objetivos y a veces pueden escuchar muy ridículo la frase de misión y visión, pero qué tan importante es que los artistas y sobre todo los grupos musicales y los músicos tengan como esa visión de estrategia empresarial. No porque vayan a ser empresarios, porque igual hay que entender que no todos los creadores están destinados a ser emprendedores, pero sí es qué importancia tiene eso de ser tan metódico en esto de los grupos musicales. Creo que la mejor respuesta para eso y el ser organizado para eso nos la dieron los japoneses después de que le cayeron dos bombas atómicas y a los 10 años ya tenían reconstruido completamente el país. Entonces, la disciplina, yo soy un creyente de que la disciplina puede suplir, sin lugar a dudas, gran parte del talento cuando no se tiene o de los recursos cuando no se tienen. No necesariamente tenemos que tener grandes presupuestos o inyecciones para lograr resultados eficaces. Y efectivamente sí debe haber una metodología clara entre los miembros del equipo de trabajo y ahí el director del grupo musical debe cumplir un rol fundamental junto con el manager, de ser, mejor dicho, unos Hitlers con respecto a ser ordenados con las tareas y que las fechas se cumplan. Y ahorita, Nata, hay un montón de aplicativos que nos sirven para organizarnos como equipo de trabajo vía internet sin necesidad de estar llamando al teléfono fijo y decirles que hagan tal tarea o que hay ensayo mañana. Por ejemplo, les recomiendo para grupos pequeños y organizaciones, hay una app muy sencilla que se llama Horario, y para grupos o organizaciones más grandes hay una app que se llama Trello, con doble L. Y tú puedes etiquetar a los miembros del equipo, subir los audios, subir PDFs y todos pueden estar ahí comunicados. Entonces, cualquiera de las dos puede funcionar, pero sin lugar a dudas sí tienen que hacer un seguimiento nata con respecto a las tareas y ser metódicos. Yo, que soy vieja escuela, ya la ausencia de mi pelo habla de que efectivamente soy como más vieja escuela. Yo
prefiero seguir un cronograma y que haya una fecha determinada, quién es el responsable, cuál es la tarea específica que se tiene que hacer. Entonces, si esto lo llevan muy metódicamente, ya sea por medio de una app o una hoja en Excel, pues van a tener pues un seguimiento. Y los números no mienten en esto, las estadísticas, Nata. Si tú tienes 10 tareas, si el grupo de música se puso 10 metas, tocar, hacer 2 conciertos online, aplicar a 2 festivales, hacer una convocatoria de estímulos, mejor dicho, 5 tareas. Y de las 5 tareas, 4 no resultan y solo resultó una, quiere decir que va muy mal. Es decir, el 80% de las actividades no está funcionando. Debe ser no que de pronto no estén haciendo las tareas, de pronto las están haciendo, pero no tienen buenos resultados. Es porque alguien del equipo de trabajo está cumpliendo un rol que no tiene que hacer. Por ejemplo, si el bajista es un teso con computadores, con redes sociales, pero resulta que lo ponen es a diseñar, a hacer el afiche para el concierto, y el afiche queda horrible. Y el que está manejando las redes sociales es el director del grupo que no tiene ni Instagram. Entonces, muy seguramente, pues los resultados de las metas no se van a dar. Ok, por acá nos hacen una pregunta y es que, y yo creo que eso puede abarcar como a varios géneros, pero qué tan difícil puede ser para un manager mover un grupo de música tradicional andina. Hay un ejemplo dentro de la música colombiana que es muy exitoso, que se llaman los Rolling Ruanas. Ellos hacen música andina, carranga, y ellos tienen un diferencial tremendísimo que, a pesar de que es música tradicional colombiana, pero la hacen con un carácter muy rockero y hacen tener el color del cantante, de la voz es muy particular. Mover las músicas tradicionales siempre va a ser un reto para el manager y para los músicos que conforman la agrupación. Pero ahí vuelvo y digo, todo va a depender del diferencial que tenga este músico folclórico o este músico andino. No necesariamente puede ser andino, puede ser llanero, puede ser del Caribe, puede ser del Pacífico. Y aquí a mí me causa una inquietud que siempre les digo a los artistas de la región andina colombiana que hacen música folclórica, como los que participan en Mono Núñez. Y yo creo que para ti y para todos los que estamos acá, es muy conocido que artistas del Caribe son muy reconocidos internacionalmente. Carlos Vives, Shakira, Totó la Momposina, todo esto. En el Pacífico también encontramos artistas muy reconocidos, como Herencia de Timbiquí o el grupo Nietzsche, pero o en la música llanera. Está Cimarrón, está diferentes artistas de la música de los llanos. Pero ¿por qué no pasa lo mismo con la región andina? Uno no conoce que a no ser de pronto artistas como María Cristina Plata, Humanguesa o los Rolling Ruanas que son de Bogotá, pero por lo general uno no encuentra que Lloran, Lloran los Guaduales esté de gira por Europa muy seguido como lo hace la cumbia o como lo hace el currulado pacífico. ¿Por qué? Y es tal vez que nos falta dentro de la música andina realmente generar diferenciadores. Eh, bueno, yo te voy a hacer una pregunta y es muy conocido ver que hay managers para todo lo que son músicas fusiones, para todo lo que son músicas muy representativas, o sea, que son músicas que tienen de pronto ese diferenciador muy marcado porque entonces hacen la fusión de músicas latinas con, no sé, bullerengue o con cosas que son muy rumberas y muy chéveres, pero son muy pocos los managers que se están enfrentando, por ejemplo, a géneros tan underground como son el rock, el metal. ¿Por qué crees vos eso? Yo creo que todo parte de la misma conciencia del mismo músico. Si el músico metalero sigue pensando que un concierto de él vale 2.000 pesos y 2 polas, así mismo lo van a ver. Y es como uno se muestre. Si tú te vendes como un músico de metal, como una banda danesa del norte de Europa, juepucha, vas a poder cobrar lo que quieras de acuerdo a la calidad de tu música. Entonces va a depender también de cómo me vendo yo con eso. He tenido la experiencia de trabajar con grupos que no son para nada comerciales. Estoy hablando, actualmente trabajo con un grupo de jazz contemporáneo
que es súper jodido de mover, súper jodido de mover, y no ha habido un año en los últimos 6 años con ese grupo que no se haya hecho una gira internacional. Entonces, también he trabajado con música clásica que es difícil de mover. Entonces, va a depender cómo tú te proyectes, cómo te veas. Si tú te muestras con malas fotos, con un video ahí medio chirrete, con un audio regulimbis, pues así te van a ver toda la vida. Ok. A ver, yo organizo esta pregunta. Aquí nos están preguntando qué recomendaciones puedes tener para docentes de música en este momento. Yo quisiera como que esa pregunta también la encaminemos hace muchos años estudiar música era pues 1 en 1 millón. Hoy en Ajá, sí, día sí. muchas Muy personas poco. eligen la música como una carrera, como su vida. Muchos de estos docentes enseñan música y ya, de ahí para allá no se enseña más. ¿Qué recomendación a partir de esto que estamos hablando le puedes dar a los docentes de música? Bueno, Nata sabe, no sé si las demás personas que están aquí, algunos de pronto lo saben, aparte de dedicarme a la producción musical y ser manager de artistas, a lo largo de los años he sido docente en música y de producción. Y una de las cosas que inclusive a mí me tocó hacer obligatoriamente es aprender todas estas nuevas tecnologías que tienen que ver con la producción musical para poder enseñar música de una manera más amable. Ahorita tú llegas a un colegio, a enseñar música en un colegio, y te sale un peladito de 9 años con un celular y te produce una canción en 2 minutos y medio. Y si tú todavía estás enseñando música, la piña madura con la flauta dulce, está jodida. Entonces, de alguna manera, los que enseñamos música tenemos que volcarnos a estas nuevas tecnologías. Entonces, hay que pasarnos a la era digital obligatoriamente. Un profesor de música, de alguna manera, tiene que saber de alguna plataforma de grabación, Pro Tools, Reaper, Cubase, cualquier programa de estos. Debe saber pues cómo conectar un micrófono, dar una clase de una forma más amena por medio de aplicaciones móviles también. Ahorita con todo este cuento de la virtualidad, cómo manejamos herramientas tal vez para ensayar con los miembros del grupo como Jan Kazam, cómo hacemos una partitura en conjunto con MuseScore o Finale. Bueno, hay un montón de cosas que uno como profesor de música debe estar a la vanguardia, porque si no es grave, o sea, no se puede lograr, no se puede enseñar ahora porque es que uno que le va a enseñar ahorita a un peladito de 12 años que ya sabe manejar GarageBand, todos estos programas en 2 segundos desde su iPhone y uno teniendo un Tamagotchi de celular. Entonces, imagínate. Bueno, la pregunta o la afirmación que están haciendo en la que sigue tiene mucho que ver con lo que yo te pregunté ahorita. Digamos que una de las claves que estábamos hablando ahorita fue que el músico debe tener muy bien planificado todo, debe tener muy bien organizado entonces toda su parte estratégica. Eh, pero digamos que aquí hay una afirmación que nos dicen que, que el marketing, la investigación de mercados es la brújula para diseñar productos exitosos. En su mayoría, los artistas no tienen en cuenta esta variable en su proceso creativo. Yo creo que sería como una segunda clave y es la investigación de mercados. Contanos un poquitico cómo se debe hacer esto para el desarrollo de esos nuevos productos, esas nuevas producciones. No, sin duda el marketing y enfocándonos pues ahora al marketing digital debe ser fundamental a la hora de estudiar las posibilidades de cómo sacar adelante tu proyecto, más no en la parte primaria de composición. Ahí sí iría tal vez yo un poquito en contravía. Tú no puedes pensar tal vez en alguna progresión o si estás componiendo, no sé, un swing de jazz o estás componiendo una progresión de un bambuco, pensar inmediatamente en el marketing. No. Eh, Creo que la parte primaria, que es la musical, debe ir primero. Y cuando eso se empiece a concebir, claro, hay un montón de ideas desde el marketing digital o desde el marketing tradicional que pueden funcionar para que tu proyecto salga adelante. No sé, voy a pensar en que tal vez esta canción que voy a hacer va a tener un sonido binaural o envolvente o 4K, donde voy a hacer una cumbia donde me suene el maracón por aquí en un lado,
donde suene que el WhatsApp me caen las semillas por la piel. Hay toda una serie de tecnología ahora a la hora de mezclar música que tú lo puedes hacer con sonidos binaurales, envolventes, surround, donde puede generar diferenciadores a la hora de comercializar digitalmente tu música. También es actualmente, pues con todo lo de los conciertos online, cómo realmente hacemos estrategias digitales con respecto a eso, el merchandising digital o el crowdfunding, también cómo diseñamos estrategias digitales de crowdfunding. Una gira que realizamos el año pasado por Canadá fue realmente hecha por medio de un crowdfunding. Entonces, conozco unos grandes amigos, se me acabó de ir la paloma el nombre del grupo de Bogotá, que grabaron un disco completamente con un crowdfunding y el disco fue nominado a los Grammy. Entonces, hay un montón de estrategias de marketing y estrategias digitales que nos van a funcionar de forma maravillosa. Eso sí, yo sí también les digo a los artistas, no abandonar también algunas estrategias tradicionales que hoy en día siguen en pie. Por ejemplo, el año pasado se vendieron más vinilos que CDs, por ejemplo. Pues, si eres compositor, ¿por qué no perteneces a una agencia de A&R, de agencias donde hay compositores, donde puedas vender tus letras, tu música? Entonces, digamos que eso aún sigue muy vigente, las alianzas, los patrocinios con empresas, que son estrategias tradicionales. Ok. Bueno, hay algo que quería preguntarte sobre lo que estábamos hablando, entonces, sobre todo ese tema de lo metódico, sobre todo ese tema de la planeación, sobre todo ese tema de los roles, organigramas y cronogramas, es cómo debe entonces un artista con su manager empezar a revisar la planeación del año. Entonces, por ejemplo, a cuántos festivales, a cuántos conciertos, a cómo debe ser ese manejo también, porque es que eso también le sirve al artista para hacerle chequeo al manager de lo que esté No, desarrollando. claro, claro. Yo sugiero que partan ese cronograma de la honestidad. ¿En qué punto se encuentra el artista? ¿En qué punto se encuentra el manager? Es muy diferente que si llega un chico que está empezando a manejar artistas y el artista le exija, no, mira, es que yo quiero estar en y que la banda también esté empezando y que el artista diga, yo quiero estar en Womex este año. Pues, cálmate que no creo que todavía podamos estar en Womex. O si el manager tampoco sabe, de pronto van a quemar fuerzas y esfuerzos en inscribirse, en mandar aplicativos, e igual no van a pasar. Pero si tal vez llega un Clive Davis, un Quincy Jones, un Emilio Estefan, esta gente con una llamada, un mensaje de texto, de una vez ponen al artista donde sea. Entonces, va a depender del estado real y honesto en el punto que se encuentre el artista y que se encuentre el manager. Pero sí soy un convencido que con un trabajo juicioso y honesto pueden lograr excelentes resultados. Lo que aconsejo es que arranquen de lo regional, de su municipio, de su ciudad o su departamento, a lo nacional y luego a lo internacional. Esa es como la clave allí y que metódicamente evalúen cómo van las metas. Hacer alguna reunión mensual o trimestral en el máximo de los casos para evaluar cada uno de los procesos, porque no necesariamente es conseguir opciones de circulación, ¿no? Es conseguir gestión para ver cómo me tomo unas fotos o para ver cómo hago un video o para ver cómo consigo para que me saquen en el periódico o consigo un jefe de prensa. Son gestiones a todo nivel, ¿no? Pero ahorita lo hablábamos y lo has mencionado, hay agrupaciones que no pueden acceder ahora a un manager, pero que a alguno de los de la agrupación le toca asumir ese rol. Eh, ¿Qué es lo más importante? ¿Qué aspectos debe tener en cuenta esa persona que asume ese rol en una agrupación de manager como para empezarse a mover con su, con su música? Hace poco me dijeron que yo era un tramador, pero en el buen sentido. Entonces yo creo que esa persona debe tener unas características de buenas relaciones humanas, de convencimiento, debe de alguna manera ser una persona segura también de sí mismo
debe tener unas habilidades comerciales y de ser un buen estratega también, ¿no? Creo que esas son algunas características que debería tener y obviamente que tenga la disposición, porque es posible que dentro del grupo el bajista del grupo sea tremendo músico y también tenga muy buenas relaciones y todo, pero de pronto no tenga el tiempo o no tenga la disposición o no le interese. Pero mira que ahorita no es tan difícil tener un manager, un muy buen manager, porque hay diferentes modelos de negociación. Hay modelos de negociación donde o tú le pagas un salario mensual, o donde pueden llegar a algunos acuerdos o por metas específicas, o llegar a algunos acuerdos de porcentaje durante el trabajo que vayan haciendo. Entonces hay como mil formas donde no necesariamente el grupo del artista se de sangre teniendo un manager. Hay algo que ya es importante y el gran secreto es de un, digamos, de un grupo y por lo que en muchas ocasiones busca un manager, es tener o llegar a un punto rentable. Para ti, ¿cuáles son las estrategias que más funcionan a la hora de vender la música de un artista que pueden apoyarse o apalancarse para ese punto, llegar a ese punto rentable? Bueno, actualmente pues por la situación mundial, pues las estrategias digitales sin duda marcan la parada ahorita y la van a seguir marcando. Para llegar a esos puntos de sostenibilidad, por ahí había leído ahorita una pregunta, algo de que tiene que ver con esta respuesta de Natalia a John para que una producción musical sea considerada que pertenece a una persona determinada de estar registrada en derechos de autor. Esto, el que uno esté registrado en derechos de autor, no necesariamente ya, o sea, eso no va a decir que vas a ganar plata con tu música. Sencillamente es una muestra de que tú eres el autor de eso, que son tus derechos autorales y morales. Pero no vas a recibir un centavo, así tú tengas registrado eso, y si la canción se vuelve un éxito en todas las emisoras del mundo y en todos los canales de televisión, nunca vas a recibir un centavo, a no ser que entres a una sociedad de gestión colectiva como Psycho o ASCAP, a no ser también que tengas una agregadora digital como CD Baby, OneRPM o una agregadora de estas o Altafonte. Y de esta forma es que se empiezan a recoger los derechos conexos, los derechos mecánicos, todo este tipo de cosas. ¿Y cuáles son las que más funcionan? Esto va a depender el tipo de música y el artista, sus canales de venta, pero las plataformas digitales, las distribuidoras digitales sin duda son un muy buen medio. Los conciertos siguen siendo, y ahorita los conciertos online, tengo el orgullo de ahorita actualmente con un grupo con el que trabajo, hemos podido llegar a unos contratos con unas entidades donde nos han comprado conciertos online full tarifa, por ejemplo. Entonces, ha sido muy beneficioso. Siempre seguirá siendo una muy buena opción los conciertos y los conciertos online. La sincronización con música para cine o videojuegos o este tipo de plataformas que venden esta música que tú puedes usar como Creative Commons o cosas así. O el crowdfunding que ya lo mencionamos. Entonces son algunas de las estrategias y obviamente la venta de sus discos, ya sea por descarga, por streaming, por Spotify, todo este tipo de plataformas. Pero antes de todo eso, sin duda hay que pensar cómo generan su comunidad, ¿no? Porque es diferente a cuando tenemos los 10 personas en Facebook e Instagram y de los 10, dos son nuestros papás y tres nuestras tías y cuatro primos borrachos que siempre lo seguían a uno a los conciertos. Es cómo generamos realmente una comunidad que esté dispuesta a pagar $1 y meterse a iTunes y descargar tu canción. Ahí es donde está el lío, ¿no? Por acá, Carolina dice que ella considera que la parte de tener éxito, cantidad de conciertos o diferentes eventos, depende del lugar de donde sea esta agrupación. Pareciera que en otros países es más fácil conseguir esa fama o ese éxito. ¿O esto no influye? Eh, Carolina, ¿qué te puedo decir? Obviamente hay países desarrollados donde la cuestión digital, digamos, no es un problema, como en nuestro país, que estamos en vía de desarrollo. La gente casi no tiene acceso a Internet en gran parte de nuestro país. Bueno,
pero hay grupos que han salido de Colombia, de cualquier país subdesarrollado o de cualquier lugar del mundo, del lugar más recóndito y han salido adelante. Para mí esto tal vez no puede ser una excusa, lo que sí es que debe ser una voz de alerta para que sigamos haciendo un trabajo mucho más grande para poder sacar la música adelante, ¿no? Pero también va a depender de, como nos decía, no me acuerdo si era John, que nos decía de la estrategia y del marketing digital, ahí también va a depender de eso, de que el concierto o las conexiones pues sean buenas, ¿no? Si no, si no pues vamos a fracasar. Por ejemplo, cuando llegamos a esas ruedas de negocios, ¿cierto? O a esos mercados culturales, digámoslos así, ¿cuáles son los logros o los negocios que se pueden conseguir en estos mercados culturales? Y pues, no sé, ¿qué experiencia has tenido con algún empresario al negociar esto que puedan de pronto aplicar emprendedores que vayan a comenzar a estar en ruedas de negocio, que ahorita van a hacerse varias ruedas de negocio virtuales, pues, ¿cuáles pueden aplicarse que puedan tener ellos en cuenta? Bueno, me han pasado varias cosas muy chéveres. Eh, una, por ejemplo, estábamos con un artista de Medellín, casualmente aquí de Medellín, que se llama Byron Sánchez, en un circular y tuvimos una cita con una productora audiovisual y logramos conseguir que produjeran un mega video para el grupo completamente gratis, 0 pesos. Estoy hablando de un video que fácilmente la producción hubiera podido costar unos 8 o 10 millones de pesos. Una vez en una rueda de negocios, no recuerdo si fue en Estados Unidos, llegó un personaje, preguntó por un grupo con el que trabajaba y como a los 2 años volví a tener noticias de ese personaje y nos contactaron y eso fue lo que generó una gira por Asia con un grupo caucano. Entonces, de un momento a otro, esa persona, el japonés, llegó a Colombia a verlos en vivo, pero eso fue de una rueda de negocios 2 años anteriores. Entonces, se pueden generar realmente cosas muy grandes, no solo opciones de circulación. También puedes obtener en el Bogotá Music Market del año pasado, cuando representaba un artista que se llama Chelo, logramos un montón de cosas muy interesantes de sincronización, también algunas cosas de las plataformas digitales, muy buenos acuerdos. Entonces, es que ahorita se pueden llegar a, por ejemplo, tú puedes hablar con una agregadora digital o con empresas especializadas de poner tu música en restaurantes o poner tu música en tiendas de ropa femenina. Todo eso te va a generar derechos conexos y derechos mecánicos. Y tú prácticamente vas a poder vivir en chores, en chancletas en tu casa si haces buenos acuerdos en estas ruedas. Listo. Pero ahorita, ¿cuál sería como, ahorita nos diste unas claves como, hey, mirarlos a los ojos, genera empatía, preguntarle, o sea, que él sepa que lo investigaste, pero más allá entonces, de ahí, ¿qué más debe tener en cuenta el artista para hacer una buena, o tener Un una buen buena negocio. impresión, una buena negociación, o que por lo menos después de 2 años lo vuelvan y lo busquen? Yo pienso que ante todo la claridad, deben ser claros y toca tener las respuestas como muy ágiles. Si el empresario le pregunta, venga, ¿cuánto vale su show? No, mira, es que si son 2 músicos vale 10 pesos o si son 4 músicos vale 20 pesos. No, tener una respuesta clara. ¿Cuántas personas viajan si los llego a contratar para una gira? Viajamos 8 personas, 7 músicos, un ingeniero de sonido. Ah, esas son respuestas claras. Esa claridad le va a dar un buen síntoma al empresario que quiere hablar contigo. Hablar sin rodeos. Hay una cosa súper importante y es preguntarle de frente si va a considerar evaluar tu propuesta. Oye, Natalia, ¿realmente después de lo que conversamos, tú evaluarías tenernos en tu festival? ¿Tú crees que el grupo Pedro y sus Tesos sí puede ser uno de los artistas del line-up del festival? Y te van a decir de una sí o no. Entonces es preferible hablar sin rodeos, hablar de una y preguntarle de frente a la persona. Hay algo que es muy importante hoy, que
tenemos como todo este término de digamos que no, término no, digamos lo que ya tenemos esta realidad de esta pandemia, de esta crisis, de todo lo que está pasando, tenemos, sabemos y entendemos que este es uno de los sectores que más afectado ha estado en todos los frentes, no solamente el músico, sino que también todos los que trabajan tras escena, inclusive entonces a mí ya empezamos a mirar que festivales, cosas que se tenían planeadas, se han tenido que cancelar, se han tenido que mover, se han tenido que de alguna manera dejar en stand-by sin saber para cuándo se puedan realizar. ¿Cuáles son como los consejos que puedes darle en este momento a todos los que están acá, que pueden ir desarrollando los músicos en medio de la crisis, en medio de esta pandemia, en medio de lo que aún todavía no vemos que tenga una salida clara para la industria? Yo creo que hay una cosa importante y es que se empiecen a interesar por tecnológicamente cómo mejoran su proceso desde casa. Una interfase pequeña para hacer streamings, un micrófono de condensador, una cámara decente o tener un celular con una cámara decente que se pueda ver en 1080 o en 4K. Este tipo de cosas va a hacer que su tiempo en la pandemia pueda obtener mejores resultados a la hora si le sale un contrato de un concierto online, si dictar una clase online, si va a dar un taller de algún componente académico de su grupo, todo este tipo de cosas. Para mí una de las cosas fundamentales es, uno, concentrarse en mejorar sus cuestiones tecnológicas para que puedan expandir mejor su música. Y lo otro, que se concentre en la parte artística, donde sigan creando. Hay que seguir generando contenido y componiendo canciones y haciendo material, porque si no es difícil. Pero ya se nos está acabando el tiempo y me gustaría que nos dijeras o nos resumieras las 5 claves para ser el manager de tu música. Nuevamente, tu última cosa, Nata, se me cortó aquí un segundito. Dime, otra vez la última pregunta. Que nos digas brevemente cuáles son las 5 claves para ser el manager de tu música. Ay, fue madre. Las 5 claves son identificar tu aspecto diferencial y tu portafolio, tener un cronograma y tu equipo de trabajo organizado, tener las opciones de circulación completamente claras, tener estrategias comerciales, tanto digitales como tradicionales, y tener cubiertos tus aspectos legales. Esas son las claves para que puedas salir adelante como manager de tu música, Nata, por si te vas a lanzar nuevamente al ruedo como manager de artistas. Nata, aproveché la cuñita y dejé en el chat de nuestra conversación, de la reunión, dejé el link donde pueden conseguir el libro en Amazon. Aparte entonces de lo que acabaste de hacer, que fue súper interesante para que la gente vaya hojeando, si se quiere, le interesa el libro, pues también Néstor nos hace una pregunta y es que además de ese libro que ya nos estás compartiendo, ¿qué videos o qué sitios web que puedas recomendar para emprender en la industria musical? Uy, pucha, a mí me encanta, yo soy fanático de ver los documentales de música en Netflix. A mí me marcó mucho hace años que vi la vida de Quincy Jones y de un documental que se llama El Soundtrack de la Vida, de Cliff Davis, que manejaba artistas como lo que mencionaba de Whitney Houston, bueno, un montón de carreras de los más grandes artistas de la historia también. Entonces, eso pudiera recomendarlo. Mira que casualmente no he encontrado muchos libros de management. Realmente solo he encontrado uno de la Universidad de Oxford que se llama, espérate, y ni siquiera es de manager, solo tiene un capítulo dedicado al management y se llama Music Production, Theory and Practice, producción musical, la teoría y la práctica, de la Universidad de Oxford. Un libro que compré hace unos años,
pero no es muy común encontrar libros de management específicamente musical. No, la verdad no sé. Sugiero los documentales y este libro de la Universidad de Oxford, obviamente nuestro ebook del que hablamos ahorita al final, eso tal vez puede ayudarnos como mucho. Aquí voy a, espérate a ver, no deja, no, sí, no dejó. Iba a compartir una cosita ahí, pero eso es nada, eso es como lo que podía recomendar así de la última pregunta que me hacías. Bueno, de las personas con las que estamos en este momento, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Tienen algo más que quieran compartir con Pedro? ¿O finalizamos con lo que siempre se le pregunta a la gente? Consejos para todos los que estamos aquí, que estamos trabajando dentro de este gran universo que es la música. ¿Qué nos puede recomendar? ¿Quién por ahí habla ahora o calle para siempre? Hola, Hola, ¿quién anda por ahí? Brian Brun. Cuéntanos, Brian. Una preguntita aquí para mi amigo Pedro. Claro que sí, Dímelo, cuéntame. Brian. Bueno, algo pues que yo creo que todos los que estamos aquí en la sala, digamos, eh, nos preguntamos, y no lo pregunto por malo, Ujú. sino como por bueno. ¿Cómo uno como director de una agrupación o como tú, Pedro, como manager, saben hasta qué punto pueden llegar con una agrupación, con el manager o el grupo con el manager y el manager con el grupo? O si ha habido casos donde pues el manager hace una carrera, digamos, casi que vitalicia con alguna agrupación. Han habido casos donde han permanecido como por muy buena relación y han estado siempre de la mano, o el manager sabe hasta qué punto puede llegar con el grupo o Esa viceversa. pregunta está muy buena, Brian. Y la respuesta no la tengo. Pero lo que sí te puedo decir es que un manager nunca se va a meter con un grupo si no ve un futuro. Eso nunca pasaría, o de la misma forma el grupo, no se metería con un manager sino el futuro. Hay muchas cosas que pueden pasar y va a depender de que se hagan las tareas y se siga con disciplina. Y lo más maravilloso sería que fuera una relación o que nunca acabara o que acabara en un punto para crecimiento de alguno de los dos, donde el grupo llegó, mejor dicho, Emilio Estefan y se los llevó a la Florida a vivir como reyes. Entonces, estaría bien, siempre y cuando se acabe para un punto de crecimiento, sería lo más maravilloso. Pero sí ha habido casos, obviamente, donde hay artistas, el manager de Michael Jackson, el último que tuvo, duró 20 años con Michael Jackson. Entonces, depende. También hay managers que duran muchísimos años con los artistas. Hay Nata, alguna yo, pregunta que nos hacen acá que es cuando el grupo es de menores de edad, ¿cuál sería tu recomendación? tener todo, bueno, en toda la recomendación con cualquier grupo, tener obviamente contratos firmados, todo eso. Pero en este caso, obviamente, hay que tener el consentimiento de los padres o mentores o tutores. Hay que tener eso firmado, si no se puede meter uno en un lío ni el berraco. Entonces, hay que hacer unos documentos legales. Ahorita hay muchas empresas o gente dedicada al legal management. En Medellín tenemos bueno, varios, se me escapan ahorita los nombres. Pero hay mucha gente. Catalina Quintero, aquí en Medellín, una abogada que es especializada como en emprendimientos culturales también, donde he tenido la oportunidad de trabajar con ella. Y bueno, y diferentes, Mauricio Maestre en la ciudad de Bogotá, que es el legal management de Silvestre Dangond y un montón de artistas como muy famosos, que casualmente tuve la fortuna de ser su profesor, es un exalumno mío. Entonces, hay que curarse como en salud en los aspectos legales con respecto a los menores de edad. Bueno, por acá César nos está recomendando un libro también que se encontró que es Artist Management in the Music Industry de Paul Allen. Entonces, por ahí también si Ajá, tienen recomendaciones, chévere que les vayan súper. dejando acá para que todos nos intercambiemos pues como conocimiento y lectura. Pedro, creo que entonces ya mi pregunta final era esa, recomendaciones Súper. que nos puedas dar entonces acá
para dejarles ya inquietudes a todos los que estamos aquí. No, que Nata, de esto se puede vivir y se puede vivir, primero se puede vivir feliz. Y muy seguramente si seguimos trabajando juiciosos se puede vivir dignamente, que es lo que todos queremos. Entonces, podemos vivir felices y dignos con nuestro arte. Dejé allí en el chat mis redes sociales, @estudio_ensamble, @garzonproductor, para ahí siempre a la orden. Y una nota, haber estado por acá, gracias César, gracias, mejor dicho, todos. Hubo un momento que habían como casi 30. Ya no sé ya cuántos quedan. Bueno, gracias Brian, Andrés. Bueno, está nuestro amigo Mystical Music, Jaime Duque, que me pareció verlo por ahí. Caro, Cindy, DFGH, FGH, Erika, Kremer, Lenis, un saludo Lenis, Samuel, bueno, Luz Mercedes, Tuminel, bueno, a todos de verdad un abrazo grande, gracias por escucharnos, Nata. Mil gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en esta familia, interactuar y atender el llamado, siempre atento. Bueno, a todos los que estuvieron hoy acompañándonos, muchas gracias. Muchas gracias por siempre atender el llamado que hacemos desde Interactuar, estén muy pendientes de todo. Entonces, los conversatorios que se están desarrollando, no solamente dirigidos al sector, sino también estos conversatorios que son multisectoriales, donde podemos encontrar conocimientos que podemos aplicar en nuestro emprendimiento y en, digamos, en nuestro grupo musical, hoy que es día musical. Otra vez recordarles a la gente, el libro de Pedro lo pueden encontrar en Amazon, se llama 5 claves para ser el manager de tu emprendimiento, es un libro, es un ebook, entonces lo bajan es por Kindle, que es digamos que la app por donde se puede leer, exactamente, y no, un saludo para todos, recuerden que las personas que se inscribieron les llega este video por si lo quieren volver a ver, y ¿qué? Nata, lo del premio, ¿no? ¿Cómo va a ser lo del premio que vamos a regalar 2 libros? A las personas que se inscribieron al enlace se les va a regalar los 2 libros, perfecto. Sí señor. Por eso fue la intención de que la gente se escribiera al primero, pues a la charla. Con ese formulario, con eso ahí. Exactamente, con ese formulario se les van a regalar a 2 personas 2 ebooks para que se los lean bien juiciosos. Muchas gracias a todos, feliz fin de semana. Chao pues, gracias. Chao.